hispanohablantes, ¿de acuerdo? O sea que incluso, lo que les decía de la pertenencia al español, no solamente los españoles sabemos que el español no nos pertenece a nosotros, que pertenece a toda la comunidad, sino que incluso el primer país hispanohablante no es España, es México. ¿De acuerdo? Bien. Es también importante destacar, siguiendo con el idioma, que el español es una lengua que tiene una notable unidad dentro de su variedad. Para ser un idioma que está en varios continentes y que 20 países lo tienen como lengua oficial, su unidad es bastante notable. Le llaman a alguien. Llamada. Ya saben que hay un refrán español que dice: en casa del herrero, cuchillo de palo. Bien. Entonces les decía que en comparación con otras lenguas, el español es una lengua que tiene bastante unidad. Las diferencias, hay mucha variedad, obviamente, pero las variedades no son graves. Los hablantes de español nos entendemos bastante bien entre unas lenguas y otras. Por ejemplo, la unidad es bastante mayor que en el inglés, que las diferencias son mucho más marcadas. O incluso es mayor que en el portugués, que también las diferencias son un poco más marcadas, ¿no? Por ejemplo, las variedades afectan sobre todo al léxico, afectan al tono, sobre todo al léxico, ¿no? A los usos, pero muy rara vez afectan a la estructura de la lengua. De los pocos casos, poquísimos, que las variedades afectan a la estructura, por ejemplo, ustedes lo conocerán, el caso del voseo. El voseo que es usado en el Río de la Plata, el vos, es de las pocas variedades que afecta a la estructura, porque afecta a la estructura pronominal y a la estructura verbal, ¿no? De las poquísimas, hay muy pocas. Casi todas las variedades son léxicas, son de usos de términos, uso de terminología diferente, cambios de palabras, pero casi no afectan a la estructura. Es decir, el español, según todos los estudios lingüísticos, tiene una notable unidad dentro de la variedad. Ya digo que otros idiomas internacionales tienen más variedad, menos unidad que el español, ¿no? Se habla a veces, y eso yo creo que ustedes deben saber que es un error, se habla a veces del español de España y el español de América. Eso no existe, no hay una diferencia entre el español de España y el español de América. Hay variedades de lengua en España y en América, pero no hay una línea que separe la variedad de España y la variedad de América. Para poneros un ejemplo que ustedes van a ver. La modalidad de lengua que usa, por ejemplo, un andaluz y la modalidad de lengua que usa un colombiano son más parecidas que la de un andaluz y un gallego, por ejemplo. O al revés, la variedad de un colombiano es más parecida a la de un andaluz que a la de un argentino. Es decir, que no podemos establecer rigurosamente una diferencia que diga español de España o español de la península, español de América. Por otra parte, español se habla también en África. Las Islas Canarias están en África, son España, Ceuta y Melilla están en África. En todo el norte de África se habla español, en Guinea el español se sigue hablando. Entonces se sigue hablando como lengua oficial incluso. Entonces, digamos, no podemos establecer esa diferenciación, no es científica. Español de España, español de América, no hay una línea. Hay variedades del español en América y variedades del español en España, todas igualmente legítimas, obviamente. No es que haya unas variedades más valiosas que otras, eso tampoco es verdad. Hay variedades que se parecen más, por ejemplo, al español antiguo, pero eso no quiere decir que sean variedades de mayor valor que otras, ¿no? Bien, digamos, la variedad culta del español es igualmente valiosa y tiene el mismo valor en todas partes. Por tanto, decimos que el español es una lengua con notable unidad dentro de la variedad. Esa unidad ha hecho posible cosas muy importantes que no se han dado en otras lenguas, como por ejemplo que todas las academias de todos los países hispanohablantes se hayan puesto de acuerdo en algunos productos importantes, como por ejemplo el diccionario panhispánico de dudas, que se sacó hace poco, que es un diccionario en el cual han colaborado la Academia Española y todas las demás academias. La asociación de academias que une a todas se han puesto de acuerdo. La ortografía, que salió hace poco, también ha sido acuerdo de todas las academias. Ahora en el Congreso de Cartagena se ha decidido hacer una nueva gramática
actualizada, que va a ser también hecha en conjunto por todas las academias de todos los países de la lengua. Entonces, eso no sería posible si no hubiera una bastante gran unidad dentro de la lengua española. Ustedes verán que, y eso se lo digo, a lo mejor cuando están estudiando les parece un poco más difícil, pero realmente en español entenderse con los distintos países es relativamente fácil. Es solo pues, una cuestión de léxico, una cuestión de que cambian los términos de uso, ¿no? En español decimos cubo y en Argentina dicen balde, pero digamos son puras diferencias terminológicas, no son diferencias estructurales de la lengua, es cuestión de acostumbrarse. Eso es una gran ventaja. Bien, en cuanto a sus raíces, como le decía, el español procede del latín, básicamente, igual que el portugués, y luego tuvo una gran influencia del árabe, igual que el portugués. Eso hace que sean lenguas bastante próximas, porque también en Portugal la presencia árabe fue fuerte, y la segunda lengua en raíces y en digamos, estructuras que componen el español y el portugués, después del latín, es el árabe. Después ha habido influencias de otros países, influencias del francés, del inglés, de otros países, de otras lenguas diferentes que siempre hay, ¿no? Pero las dos fuentes fundamentales es primero el latín y segundo el árabe. Ya saben ustedes que, bueno, en los Cervantes, en los países árabes, que la lengua es muy distinta, claro, lo primero que hacemos cuando empezamos a enseñar español es hacerle ver al alumno lo mucho que sabe de español sin saberlo, porque le explicamos todas las palabras que en árabes son casi igual que en español, que son bastantes. Entonces ellos creen que no saben nada, pero dicen, mira, tú ya sabes aceite, porque tú dices seido, ya sabes tal cosa, porque dices una palabra prácticamente igual, o sea, es la misma palabra, porque ha sufrido una pequeña transformación. Y eso, claro, les facilita la aproximación a la lengua. Bien, por la proximidad del español y el portugués hay también el falso concepto, que eso ustedes lo sufrirán más, de que el español es fácil. Aprender español es muy fácil porque se parece. Eso es verdad también. Es muy fácil un primer contacto con la lengua. Es relativamente fácil entenderse a un nivel así. Pero así como esos primeros pasos son muy fáciles, los niveles siguientes son mucho más difíciles. Porque precisamente esa proximidad hace que eliminar las contaminaciones, eliminar las proximidades sea muy difícil. O sea, es muy difícil para una persona portuguesa llegar a no tener errores en español. Igual que para un español es muy difícil llegar a no tener errores en portugués, porque es tan parecido que es muy difícil llegar a esa limpieza, pero eso es en los niveles superiores. En los niveles básicos es verdad que es más fácil. En el básico, evidentemente, la comprensión lectora o la comprensión oral es más fácil en un primer nivel. Pero según se va subiendo de nivel, limpiar las diferencias, limpiar los errores, se va volviendo cada vez más difícil. Eso pasa al revés que en otras lenguas. En otras lenguas la primera aproximación es muy difícil, pero luego no hay contaminación, con lo cual cuando tienes clarísimo cuál es el ámbito de esta lengua y cuál es el ámbito de esta, están bien separados. Entonces, estar prevenidos cuando digan que el español es fácil, es fácil en cierta medida. En algunos aspectos es fácil, pero en otros no. ¿De acuerdo? Bien, yo creo que con eso podemos pasar al segundo punto, que no quiero pasarles mucho, sería una hora un poco lo recomendable para que no se duerman, ¿no? Bien, podemos pasar al segundo punto. Bueno, yo quería decir una cosa. Esta Natalia, ¿no? Yo había traído este diccionario mecánico de dudas, para regalarlo, no sabía cómo regalarlo. Pensaba hacer un sorteo o algo, pero al final he decidido que fuera una pregunta y a la persona que lo ha contestado correctamente se lo regalamos. De manera que... Entonces vamos a pasar rápidamente al tema siguiente, que es la... Hola. Al tema siguiente ahora, que es la historia. La historia de España, obviamente no podemos en 10 minutos resumir la historia de España, solamente vamos a rescatar 2 o 3 tópicos o 3 temas generales, como hemos hecho con la lengua, sin entrar en mucha profundidad, ¿no?